se van a arrepentir seguro de no haber venido. Bueno, mi nombre, para los que no me conocéis, soy Zulema Furones, soy la jefa del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Burgos y tengo el placer de ser la encargada en el día de hoy de hacer las presentaciones de nuestros ponentes. Hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes, pero también quizás un poco arduos, pero seguro que con el buen hacer de nuestros ponentes nos van a ser capaces de acercarnos y de facilitarnos el entender todos estos conceptos o estas nuevas normativas que son de obligado cumplimiento y que todos tenemos que considerar. Como ya explicó el vicerrector José Luis Peña en alguno de estos días pasados, la Universidad de Burgos estamos implicados en un proyecto de implantación de la administración electrónica y por eso nos resultaba de gran interés el organizar este curso. Tenemos mucho que aprender y queríamos conocer todos los aspectos que son necesarios para abordar un proyecto de estas características. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el ENI, para los informáticos que nos gustan las siglas, como se decía, ENI. Y nuestro ponente de hoy, de la primera ponencia, es don Carlos Galán Pascual, que tiene un perfil de mucho valor, para mi gusto, muy raro, bueno, poco habitual. Raro. Poco habitual, pero muy necesario y creo que muy importante, porque es doctor en informática y a la vez abogado especialista en derecho de las TIC, es decir, que él en una sola persona se aunan conocimientos de la parte tecnológica y de la parte jurídica, que ya sabéis que son dos patas muy importantes de la administración electrónica, la jurídica y la tecnológica. Él es presidente de la Agencia de Tecnología Legal y también es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Y va a tratar el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Así que adelante, Carlos. Muchas gracias, Zulema. ¿Se tiene que encender alguna lucecita? Pues no. Si se tiene que encender, no se enciende, ¿eh? Sí. Ahora, perfecto. Gracias. Y además del Atlético de Madrid, o sea que... Pero yo soy del Atlético de Madrid porque... ¿Tú también? A mí me han dicho que siendo del Atlético de Madrid tienes parte del purgatorio convalidado. Pasa que estoy preocupado, porque no hace mucho tiempo el Papa dijo que no había limbo, que no existía, y estoy yo preocupado a ver si dice que no hay purgatorio, que he hecho yo 30 años siendo socio del Atlético de Madrid, ¿no? Terrible. Bueno, vamos a hablar hoy, efectivamente, empezar a hablar hoy de los esquemas, y en concreto del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que es, yo lo he subtitulado ahí, una osadía, y lo es, sin duda. Los redactores cometieron una osadía redactando o pretendiendo redactar algo tan complejo como esto. Yo he oído, como antes ha dicho Zulema, yo además de la docencia me dedico también a la consultoría en estos temas de la administración electrónica. Llevo muchos años trabajando sobre esto. Y he trabajado con el Esquema Nacional de Interoperabilidad también en alguna diputación, realizando el plan de adecuación y estas cosas, ¿no? Y en mis charlas por ahí en España, en algunas ocasiones he oído lo siguiente. Bueno, lo verdaderamente complicado es el Esquema Nacional de Seguridad, porque el Esquema Nacional de Interoperabilidad es más
fácil de acometer. No, eso es un error, un inmenso error. El esquema nacional de interoperabilidad es, con diferencia, mucho más difícil que el de seguridad. Y os lo digo porque he implantado ambos. Porque además, a diferencia del esquema nacional de seguridad, que dentro de su complejidad, que la tiene, sin duda alguna, son más habas contadas. Es más fácil, es difícil hacer lo que dice, pero es más fácil saber lo que hay que hacer. Justo a diferencia de lo que sucede con el esquema nacional de interoperabilidad, que es tan poliédrico, se puede ver desde distintos ángulos, que acometerlo es muy complicado. De hecho, la primera vez que yo acometí un plan de adecuación al esquema nacional de interoperabilidad, de los que, por cierto, casi siempre se olvida, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza que la ley exige el plan de adecuación al esquema nacional de seguridad y las instituciones, los organismos, más o menos, en mayor o menor medida, pues lo van haciendo tal y cual. Pero se nos olvida que también es igualmente obligatorio la adecuación al Plan Nacional de Interoperabilidad. Bueno, pues cuando acometes por primera vez un proyecto de esta naturaleza, tu problema no es saber que tienes que hacerlo, sino cómo hacerlo, cómo redactar ese camino que va desde el origen del proyecto hasta el final de una manera coherente. Esa metodología, al final lo conseguimos, lo decía antes a Zulema, estamos a punto incluso de tener la posibilidad de que esa metodología se plasme en forma de guía de adecuación al Plan Nacional de Interoperabilidad, que esperemos que esté disponible antes de que un par de meses o 3 a partir de ya, como aquel que dice, ¿no? Entonces, a ver si hay suerte. Y está disponible y que estará presumiblemente publicada por el Ministerio de Política Territorial. Pero bueno, hoy me toca hablar del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Como esta presentación la vais a tener a vuestra disposición y me excuso mi autopresentación, que ya lo ha hecho muy bien Zulema, y continúo adelante. ¿Dónde está el origen el origen de todo? Bueno, por no remontarnos a la Edad Media, tendríamos que situarlo obviamente en la Ley 11. En la Ley 11, como ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, cuyo título yo tuve la suerte, el honor, el privilegio, si queréis, de estar en el departamento, pertenezco al Departamento de Derecho Público del Estado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, desde donde colaboramos en la redacción de los primeros borradores precisamente de esta ley. Y a mí no me gusta mucho el título, empezando por ahí, ¿no? Porque se habla del ciudadano y está bien, digamos, como concepto está bien, pero induce a error, induce a pensar que están excluidos las empresas, los profesionales y los empleados públicos, aunque después, evidentemente, a lo largo del texto se va concretando el ámbito y estas cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que la ley afecta a todos aquellos que de alguna manera se tienen que relacionar con las administraciones públicas. Así, los ciudadanos, las empresas, os suena el edificio, que se relacionan con las administraciones públicas, esas administraciones públicas que tienen esencialmente, por hacerlo simple, todo lo que podría ser el front office, es decir, la parte o el frontal que da a los ciudadanos, a las empresas, a los profesionales, y un back office que se encarga de procesar, de desarrollar el procedimiento administrativo del que no necesita más datos del exterior. Nuestra Ley 11 empieza a modelizar todo esto, como visteis ayer y anteayer. Habla del concepto de sede electrónica, del registro electrónico como mecanismo de entrada de información, esa puerta o esa ventana de acceso del resto del mundo a las administraciones públicas, el procedimiento administrativo, y también sirve para relacionarse con otras administraciones públicas e internamente entre sí. Es decir, la Ley 11 lo que dice, mire, intentemos que este mare magnum de metodologías que hoy por hoy existen en las administraciones públicas, todos hagamos, en la medida de nuestras necesidades, lo hagamos con la misma metodología. Y esto es lo que persigue la Ley 11. Y por eso, lo visteis el otro día también, aparece el concepto fundamental
del expediente electrónico, muy controvertido, extraordinariamente controvertido, como muy bien sabéis, especialmente los que trabajáis en administraciones públicas aquí, ¿no? Porque no es fácil, no es un concepto fácil. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues tuve la suerte de ser el primer director o el director general de la primera autoridad de certificación de firma electrónica de este país, de la Agencia de Certificación Electrónica, antes incluso que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Y me tocó explicar temas de firma electrónica en aquellos años, estoy hablando de 1996, ya ha llovido, por no haber, no había ni ley, a notarios, a jueces, etcétera. Y recuerdo las palabras de un juez que en un momento determinado me dijo, dice, mire usted, doctor Galán, lo que no está aquí dentro de esta carpeta amarilla no existe. Claro, yo me callé, obviamente, ¿no? Podía haber sacado el tema teológico, ¿no? No parecía oportuno ni procedente. Bueno, los expedientes electrónicos compuestos o formados de documentos electrónicos, el tema se complica. Como veis, no es algo... Teníamos una legislación que emana de la Ley 3092, de nuestra ley básica de administración. A partir de ahí, sucesivas leyes que han venido poniendo cosas a la utilización de instrumentos electrónicos, y hay una ley nueva por la especialidad especial que convulsiona todo y trata de... esto, por eso decíamos antes, esto es una osadía. Sin duda, el legislador cuando acometió esto, cometió una osadía. Pero yo añado, necesaria, absolutamente necesaria a mi juicio. Y ahí habla, en el capítulo 2 de esa ley, de la interoperabilidad de los sistemas de información, hablando de utilización de tecnologías, de la información en las relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos, y hablando también de interoperabilidad, distinguiendo la interoperabilidad técnica de la semántica, de la organizativa. Cuando uno empieza a trabajar en este tipo de cosas, se da uno cuenta enseguida de que primero tiene que tener un lenguaje común. Y todos nosotros muchas veces entendemos o hemos venido entendiendo interoperabilidad como capacidad de interconectarse. Y evidentemente lo es, pero no solo es interconexión. Interoperabilidad es mucho más que interconexión, que por supuesto también es necesaria, ¿no? Por eso el artículo 42 dice, consciente de que lo que pretende acometer la ley es muy gordo, dice, mira, esto no se puede hacer sin que todos hablemos con el mismo lenguaje y que todos utilicemos las mismas metodologías para acometer los mismos problemas. Y por eso habla de la necesidad de usar un esquema, una guía, un perfil nacional de interoperabilidad. Dice la ley, y esto es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de los organismos vinculados o dependientes de todas ellas. Es decir, eso es sí o sí, no hay más remedio que seguir esto. Pero claro, sigue pensando el legislador, como no basta con garantizar la interoperabilidad, que la Diputación de Burgos se comunique con la Universidad de Burgos sin ningún problema, porque hay no solamente interconexión, sino comunión en los formatos, en la organización, en la semántica, en la tecnología que se usa. Y además con la Comunidad de Madrid, y además con el Estado, y además, ¿por qué no?, a través de los mecanismos correspondientes, con su homólogo en Frankfurt. Como todo eso no puede hacerse sin garantizar mínimamente los principios de seguridad, por eso aparece el segundo, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, mire, ojo, los datos que estamos manejando aquí son datos de las administraciones públicas, datos que forman parte del procedimiento administrativo y en gran mayoría, y en una importante mayoría, son datos que provienen del exterior, de los ciudadanos, de las empresas, de las instituciones, de los profesionales. Y eso requiere seguridad. Afortunadamente, el Esquema Nacional de Seguridad, o los conceptos del Esquema Nacional de Seguridad, como luego os contarán, ya tenían por detrás una base importante, tecnológicamente importante. Estaban todas las normas ISO de la familia 27000 que garantizan modelos de seguridad, sistemas de gestión de la seguridad de la información, etcétera, etcétera. Entonces,
había algo en lo que apoyarse, sabíamos a lo que ir. Sin embargo, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad no había nada. Había algunos documentos, algunas propuestas, algunas ideas. Bueno, está bien, todo eso está bien, pero tan metodizado como estaba en seguridad no lo había. Por eso era importante acometerlo. Por eso yo muchas veces lo he denominado así, una osadía necesaria. Interoperabilidad. ¿Por qué es necesaria la interoperabilidad, si acaso no ha quedado claro ya? Pues porque somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Y porque esa interoperabilidad, como veis ahí, afecta al aspecto físico de nuestra institución. Cuando estoy hablando físico, estoy hablando, imaginaos, del hardware, de las máquinas, pero también afecta a la metodología y la formación que tiene cada una de nuestras instituciones, o a la tecnología y a los instrumentos, y por qué no, también, claro, a los aspectos legales y o territoriales. Es decir, somos muchos y cada uno de nosotros hace las cosas o ha venido haciendo las cosas a su manera. El Estado, nuestro Estado actual, el Estado autonómico, tampoco ha sido un claro facilitador de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que si lo que pretendemos es interoperar, pero no interoperar porque, ¿y qué hacemos? Se juntan cuatro y dicen, vamos a interoperar. No, voy a interoperar, ¿por qué? Porque es mejor para el ciudadano, porque los trámites del ciudadano, de los ciudadanos, los que tenemos ahí fuera, que están esperando de nosotros algo razonable, si somos capaces de interoperar, seremos más eficaces y seguramente, probablemente, más baratos, más eficaces, más eficientes en nuestras acciones. ¿Cómo se elabora el ENI? Lo sabéis muy bien, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, partiendo de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica, pasa al Comité Sectorial, donde están presentes la AGE y las comunidades autónomas, la Comisión Nacional de Administración Local, recabando los informes, y más que los informes, en algunos casos hasta modelos de borradores de legislación del Ministerio de Política Territorial, Presidencia, Agencia Española de Protección de Datos, Consejo, Conferencia de Rectores, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que ahí ha habido, y es verdad, el Ministerio de Política Territorial pues lo dicen a menudo, y yo creo que hacen bien en decirlo, que se ha hecho un poco con el consenso de todos, digamos que, y no es fácil, vosotros lo sabéis muy bien, no es fácil tener el consenso de todos para hacer este tipo de cuestiones. Ahí tenéis lo que sería el esqueleto del Esquema Nacional de Interoperabilidad, es un Real Decreto, repito, de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, todas, sin excepción. Luego, si queréis, comentamos algún detalle sobre algunas administraciones que puedan tener un carácter especial, ¿no? Y ahí tenéis un poco el esqueleto y algunas cuestiones. Yo voy a ir muy rápido porque tampoco pretendo machacar, y digo que este es un tema, no es un tema especialmente fácil, que requiere una cierta meditación. Básicamente, ¿cuál es el objeto? Tenéis aquí, como el acceso a la presentación la vais a tener, yo suelo poner siempre aquí entre paréntesis el artículo de la ley, en este caso el artículo de este Real Decreto, donde se dice lo que yo estoy poniendo ahí de manera gráfica, ¿no? Desarrolla el mandato del artículo 42 de la Ley de Acceso electrónico de Ciudadanos a los Servicios Públicos. ¿Y qué contiene el Esquema Nacional de Interoperabilidad? Pues ahí lo tenéis. Contiene una serie de criterios y una serie de recomendaciones sobre seguridad, normalización y conservación de información, formatos y aplicaciones que deben tener en cuenta todas las administraciones públicas en las relaciones con los ciudadanos. Y añado, y que este conjunto de criterios y recomendaciones prevalece sobre cualquier otro criterio. Esto es muy importante. Prevalece sobre cualquier otro criterio. Tiene el poder jurídico sobre cualquier otra disposición que trate de los mismos temas o que pretenda tratar de los mismos temas. Entonces son criterios y recomendaciones. Hay que tomarlo así. En algunos casos el esquema es de obligado cumplimiento, lo que no significa que sea de obligado cumplimiento estricto este criterio o esta recomendación. Lo veremos un poco más adelante, pero lo adelanto ya. Sabéis que está pendiente, este esquema desarrolla, menciona, enumera una serie de normas técnicas, de las cuales algunas, ya 7 en concreto, ya las tenemos, como habéis visto, en borrador, y tenemos acceso a ellas, y bueno, pues
con sus ventajas y sus inconvenientes, toda obra humana es mejorable, pues están bien, ¿no? Y hay algunas de ellas que no están todavía publicadas, por ejemplo, el famoso catálogo de estándares, que es complicado, es un tema complicado, porque no pretende el esquema nacional de interoperabilidad decir, mire, si este es el catálogo de estándares, cualquier cosa que no esté en este catálogo de estándares no puede ser usada por las administraciones públicas. No, 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 esto no lo dice, ni lo va a decir nunca. Lo que dice, mire, el catálogo de estándares con el que usted debe garantizar que sus procedimientos administrativos deben funcionar, deben estar entre estos. Si usted quiere usar otro y garantiza que la relación o la intercomunicación de su procedimiento administrativo o de la parte del procedimiento administrativo que a usted le toca concluir se relaciona adecuadamente con otro, bien, puede usted hacerlo. Pero no use mecanismos unilaterales que impidan el normal desenvolvimiento del procedimiento administrativo en el resto de la cadena, porque, hombre, nuestros organismos a veces son autosuficientes, pero muchas otras veces no, y precisan del conocimiento de otros datos externos a nuestro propio organismo, y para eso, y de ahí nace el concepto de interoperabilidad, obviamente, ¿no? Ahí tenéis cómo lo define el anexo. Esta legislación tiene en los anexos, tiene, como veis, definición, ¿no? La definición dice capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos, me parece importante, los sistemas de información y de los procedimientos que se sustentan en esos sistemas de información, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Por consiguiente, como habéis visto, no solamente interconexión, que también es la posibilidad de compartir datos y de compartir información y conocimiento. Claro, para ser capaces de compartir conocimiento tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y no solamente hablar el mismo lenguaje, sino tener los esquemas mentales capaces de entender lo que está diciendo el otro. Pues a eso es lo que se dedica precisamente el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que dice además, la interoperabilidad tiene un carácter multidimensional, es una aproximación por capas, razonablemente simple, ahora veremos, organizativa, semántica y técnica, y luego dice, mire, además debemos pensar en que la interoperabilidad tiene que acompañar al servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Qué está diciendo? Y de esto Zulema sabe muchísimo. Pues lo que está diciendo es que cuando hay que hacer una aplicación nueva en nuestra administración, tenemos que pensar, igual que pensamos en la seguridad, o igual que pensamos en el cliente final, con quién lo va a usar y cómo lo va a usar, y si va a ser capaz, etcétera, y tratamos, la medida de lo posible, de facilitarle la vida, lo que tenemos que estar pensando también es en la interoperabilidad. Oye, esto que yo estoy haciendo necesita o puede necesitar en el futuro del concurso o de la comunicación con otra institución, ¿sí o no? Y yo diría, por definición, sí, siempre. Bueno, pues si es así, tengo que pensar durante todo el ciclo de vida, desde la planificación, el diseño, la adquisición, la construcción, todo, desde que empiezo a pensar en que esta aplicación es nueva, tengo que construirla, en que esta aplicación, este servicio, este procedimiento administrativo, tiene que comunicarse con el exterior. ¿Cómo? Bueno, pues para eso está el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que te da los conectores, los enchufes que tienes que poner en cada una de estas fases para permitir conectarte con el exterior. En la planificación a lo mejor no, en el diseño, bueno, habrá algunos modelos de diseño comunes. En la construcción, bueno, tenemos herramientas ya comunes, por ejemplo, a través del Centro de Transferencia de Tecnología, etcétera. Algunas funcionan mejor, otras funcionan peor. Bueno, sucesivamente, conectores que nos permitan construir siempre pensando en que no estamos solos, que probablemente este procedimiento administrativo que estamos construyendo ahora necesitará intercambiar conocimiento con otros procedimientos administrativos externos. Yo decía, los redactores de esta ley dijeron, bueno, como la interoperabilidad es un concepto muy amplio, ¿cómo la atacamos? Por capas. Una capa más amplia, pues una cebolla. Una capa más amplia, una capa más constreñida. Y la primera capa es la organizativa. Para que mi querida amiga Zulema y yo seamos interoperables, ¿qué necesitamos en primera instancia? Establecer nuestras condiciones de acceso y utilización de servicios. Es decir,
Y si estamos unidos porque hay una orden de naturaleza superior que nos obliga a estar unidos, pues punto. Pero ¿y si no la hay? Por ejemplo, en el caso, Javier lo sabe muy bien, en el caso de las diputaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, las diputaciones tienen un extraordinario e importantísimo trabajo que hacer con los ayuntamientos que no pueden por sí mismos hacer determinadas cosas. Algunas cosas se pueden hacer perfectamente sin problema, precisamente por el carácter de organismo que tiene la Diputación respecto de esos ayuntamientos. En otros casos habrá que firmar convenios, habrá que adecuar. Bueno, pues todo esto es la interoperabilidad organizativa. Ya, hablemos o pretendamos hablar el mismo lenguaje en un marco jurídico adecuado. No pretendamos hacer las cosas de otra manera, porque las cosas de otra manera no funcionan. Y nos quedamos ahí, bueno, pues venga, va, ya está. Con un convenio, hemos firmado un convenio y todos están contentos. No, mire, eso no es suficiente para interoperar, porque la siguiente capa es la semántica. Es decir, el significado de las cosas. Básicamente, desde el punto de vista tecnológico, los modelos de datos de intercambio, cuando yo digo esto, cuando yo digo hola, ¿qué quiero decir? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Estoy saludando? ¿Estoy despidiéndome? Todo eso es el concepto semántico. Y no es nada fácil, ¿eh? Por eso aparece en la ley el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración, que está pretendiendo, precisamente, o que pretenderá, precisamente, decir, ojo, cuando una administración a otra le diga hola, lo que le está diciendo es, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya está. Y esto no es fácil, porque hay que poner a mucha gente de acuerdo. Semántica, en segundo lugar. ¿Y acaban las cosas ahí? Pues no, claro que no acaban, porque al final hay que llegar al nivel de bit, y el nivel de bit es el nivel técnico. ¿Qué estándares utilizamos? ¿Qué modelos utilizamos la neutralidad tecnológica o no la utilizamos? ¿O en qué medida la utilizamos? Ojo al tema este. Yo he visto, me vais a permitir que no pueda, no conviene que en este caso se diga, yo he visto tropelías, informáticamente hablando, por defender la supuesta neutralidad tecnológica. Tropelías, ¿eh? Mire, vamos a ver. La neutralidad tecnológica significa que el desenvolvimiento del procedimiento administrativo no tiene que estar supeditado a una determinada tecnología, sin la cual ese procedimiento administrativo no funciona. No, mire, no hagamos eso. No hagamos descansar un procedimiento administrativo, que es nuestra razón de ser como administraciones públicas, en una determinada tecnología concreta, propietaria, con nombres y apellidos, que si falla se nos acabó el negocio y hagámoslo de otra manera. Por eso la labor de los tecnólogos y la labor de los juristas, pero especialmente de los tecnólogos en este caso, es una labor muy complicada, porque tienen que poner en una balanza el compromiso con la neutralidad, con la utilización de estándares abiertos, con la utilización de software de código abierto, etcétera, etcétera, con la utilización y la eficacia que, entre comillas, puede venir razonablemente asegurada de un sistema propietario, ¿no? El tema no es fácil, ¿eh? Y yo considero, desde mi punto de vista, modestísimo punto de vista, que optar, como se está haciendo en algún lugar, de manera absolutamente cerril, a mi juicio, por uno u otro, es equivocarse siempre. Ni puede usarse siempre sistemas propietarios, ni probablemente pueden usarse siempre sistemas abiertos. La lógica, el lógico ten con ten, la lógica coherencia, nuestra propia profesionalidad, indica que en algunos casos es bueno y en otros casos no. Bueno, pero ahí hay casos y casos. Bueno, aquí veis, en algún sitio veis, cuando pongo la flechita en ET, eso es que este punto está dirigido o va a estar centralizado en una de esas normas técnicas de las que antes hablaba. Bueno, ahí hablaba de las infraestructuras comunes. Dice, la Administración General del Estado pondrá a disposición a través de la red SARA, os han hablado ya de la red SARA, no voy a insistir sobre ello, al resto de las administraciones públicas, sus infraestructuras y servicios comunes que puedan usarse. Yo creo que la puesta en común de este tipo de cosas funciona muy bien. Conozco casos y casos, ¿eh? Es decir, conozco casos donde han funcionado estupendamente bien
y otros casos donde ha habido más problemas. Pero bueno, respecto a las comunicaciones, ya digo, os han hablado de Red SARA y no quiero incidir más sobre ello y además como mecanismo de acceso a la red europea. Sí, sin embargo, quiero hacer un matiz o una precisión que me parece importante. Fijaos, la ley, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, habla de un concepto que yo creo que merecería haber sido desarrollado con más detalle y que estoy seguro que se va a desarrollar más, por ejemplo, con el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración, etcétera, que es el concepto de nodo de interoperabilidad. Me vais a entender muy bien lo que voy a decir ahora, creo. Fijaos. Javier quiere comunicarse con mi querido amigo Víctor. Y son instituciones distintas. Pero obviamente la ley les exige interoperar, porque tiene un procedimiento administrativo que pasa por ambos y ya está, se acabó. El asunto es, para que funcionen bien, ¿qué tienen que hacer desde el punto de vista de la interoperabilidad? Bueno, pues Javier tiene que rodearse de esa capa de interoperabilidad que asegure que su comunicación con las demás administraciones públicas es fluida, y Víctor tiene que rodearse de su capa de interoperabilidad que asegura que... Y a partir de eso, digamos, tienen los dos una capa amigable que les permite comunicarse. Y ¡hala! ¡Fantástico! Claro, el asunto es el siguiente. ¿Y si todos los que estamos en esta sala somos administraciones públicas? ¿Significa que todos, sin excepción, tenemos que tener esa capa? ¡Ojo, que esa capa no es gratis! Requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dinero. Y no estamos en unos momentos como para, bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Tela. ¿Qué significa eso? ¿No hay otra solución? Claro que hay otra solución, hombre. Zulema. Zulema es la solución, nuestra solución. Zulema es un nodo de interoperabilidad. Está revestido de todas esas capas de interoperabilidad, y además reforzadamente, de manera que tiene un canal abierto para Javier y otro canal abierto para Víctor. Entonces, Javier se comunica con Víctor a través de Zulema, que es la que organiza, hace interoperables a ambos. ¡Caramba! Pues es el concepto de toda la vida de la intermediación, en este caso intermediación interoperable tecnológica, que es obvio, y donde las diputaciones, bien lo saben ellos, tienen un enorme papel que jugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, y ahí es donde debemos hacer un gran esfuerzo, no tenemos un dinero para un coche para todos, para cada uno de nosotros, pero sí tenemos dinero para un autobús que nos lleve a todos. Bueno, ese autobús es el nodo de interoperabilidad. Repito que la ley lo menciona y bueno, lo define, pero no hace, a mi juicio, la profundización que debería haber hecho, porque yo creo que es una magnífica idea y desde luego los tiros van por ahí. Imaginaos ese nodo de interoperabilidad, y ayer o el otro día estuvisteis hablando de firma electrónica y tal y cual. En el fondo, ese nodo de interoperabilidad, ¿qué es? Una tercera parte de confianza, en la que todo el mundo confía. Y es el que quita, el que pone formatos, el que adecúa, el que transforma, el que da fe de las operaciones que están teniendo lugar, etc. Eso es muy importante, en mi juicio. Por eso me he detenido aquí un poco más. Bueno, respecto a la reutilización y las condiciones de licenciamiento, paso de puntillas sobre ellas, no por nada, sino porque evidentemente lo que hagamos cada uno, dice la norma, que pongámoslo a disposición de los demás, pero sí, yo en la Diputación tal lo pongo a disposición, pero si después allí, porque no sé qué, falla, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí está, la ley recoge la limitación de responsabilidad del disponente respecto del que, bueno, bien. Los directorios de las aplicaciones reutilizables ahí como buque insignia, ¿no? El centro de transferencia de tecnología al que tenéis todos vosotros acceso y que, bueno, yo conozco casos, ahí hay de todo. Es decir, conozco casos de administraciones públicas que han venido usando o que han entrado a usar y les ha ido bien, en algún caso, con algún retoque y tal y cual, otros que no han ido bien. Es decir, hay de todo. Esto es un armario donde hay de todo. Hay cosas, yo entiendo y conozco, hay cosas muy buenas y hay otras cosas pues que no son tan buenas, pero en fin.
Política de firma electrónica, no voy a entrar en demasiados detalles porque ya sé que tuvisteis unas buenas... Yo digo una cosa, mirad, sin política de firma electrónica esto no funciona. Segundo, ¡bum!, se acabó. Ya está. Es esencial. La política de firma electrónica de las administraciones públicas y de cada organismo es esencial. Os voy a contar una anécdota. De nuevo no puedo decir el causante, disculpadme, pero no estoy autorizado para hacerlo. Un ayuntamiento hace un año, cosas así, sí, más o menos. Un ayuntamiento muy importante de este país, muy importante de este país. Entonces, me llama y me dice que tienen un problema en la tramitación de un procedimiento administrativo porque eran expedientes de contratación, tal y cual. Bueno, el concejal encargado de la firma de los contratos, de los expedientes, de las adjudicaciones, llevaba 6 meses firmando electrónicamente los expedientes de adjudicación con un certificado caducado. Y estaban preocupados. ¿Qué valor tiene esa firma? ¿Hay que anular el procedimiento? ¿Todos los procedimientos desde hace 6 meses? Y estaban preocupados. No. Me llaman. El tema de la firma electrónica, pues, mal que bien, pues, me conoce mucha gente, ¿no? Y yo primero le pregunto, digo, bueno, va, esto es fácil, no es tan complicado. A ver, ¿qué dice la política de firma electrónica de vuestra organización? Dice, ¿la qué? La política de firma electrónica y de certificados. No tenemos. Pues no es lo que hay que tener, coño. No se puede usar certificados digitales, consecuencia, firma electrónica a las administraciones públicas, si no se dispone de una política de firma electrónica y de certificado. La política de firma electrónica y de certificados es, para que nos entendamos todos, esas condiciones generales de contratación y uso de nuestros sistemas, en este caso, de nuestros sistemas de firma. No es posible usarlo sin disponer de una política de firma electrónica y de certificados, o nuestra, o de otro organismo que hayamos aceptado como nuestra. Ya está. ¿Que no tenemos en nuestro organismo política de firma electrónica de certificados? Pues mal, fatal, pero vamos, mal del todo. ¿Y estás utilizando firma electrónica? Sí, aquí firma todo el mundo. ¿Y qué valor tiene esa firma electrónica? Y cuando hay que suspender un certificado, ¿cómo lo hacéis? ¿Y cuál es el valor de la revocación? Y cuando un documento electrónico se firma con un certificado caducado, ¿qué valor tiene? Todo eso está en la política de firma electrónica. ¿Y qué tipo de certificados usáis? ¿Los emitís vosotros? ¿Los emite un tercero, una autoridad de certificación externa? Pues no sabemos. Vamos a ver. Primera cuestión. Es absolutamente imprescindible tener una política de firma, es un documento, política de firma electrónica y de certificados en todos los órganos de la administración pública. Todos. ¿Eso significa que hay que redactarlo? Bueno, pues sí. O bien adherirse a una política que ya exista. Por ejemplo, la Administración General del Estado tiene su política de firma que está publicada precisamente en el Centro de Transferencia de Tecnología. Pues echadle un ojo. Y si os sirve, pues fantástico. No servirá al 100%. Habrá que rehacer presumiblemente algunos retoques. Pero es un buen modelo para adecuarlo a todo. No se parte necesariamente de cero, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la firma electrónica es lo que garantiza la autenticidad del firmante y de las potestades administrativas que se tienen. Otra cosa, yo me estoy enrollando demasiado, pero creo que esto merece la pena. La ley, bien lo sabéis, y creo que ayer o anteayer estuvisteis hablando de firma electrónica, ¿verdad? Y no sé lo que habrán dicho otros ponentes. No sé si voy a contradecirme con ellos o no. La ley 11, posibilita, como muy bien sabéis, el uso del DNI electrónico por parte de los funcionarios, empleados públicos. Eso es una barbaridad. Contradice, caramba, lo siento. Lo siento enormemente. Lo siento enormemente. A mi juicio es una barbaridad.
Pues el legislador ahí estaba lanzado y se le acabó, y se pasó de frenada. Es una barbaridad, fijaos, y os lo voy a explicar rápidamente por qué no es posible. Sí es posible porque lo permite la ley, porque no es aconsejable. La gestión de identidades de nosotros, desde el punto de vista electrónico, tiene lugar es un polinomio de dos sumandos. La gestión de la persona es un polinomio de dos sumandos. La gestión de la identidad y la gestión de su capacidad. El DNI electrónico, que es estupendo, yo colaboré en su momento y me parece un tema de los que los españoles tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos, solo da el primero de los sumandos, la identidad. Garantiza, como bien dice su norma, su Real Decreto, la autenticidad de los datos contenidos en el documento y mi condición de español. Esto no lo dice, pero si tengo DNI es porque soy español, se acabó. Pero no dice cuáles son mis potestades y mis capacidades administrativas, que en algún otro sitio tienen que estar. Luego estamos firmando electrónicamente un documento que solo garantiza la mitad de lo que debería garantizar. Afortunadamente no son muchas las algunas sí, pero se están cambiando. Ya la firma electrónica está empezando a usarse de manera coherente. Por otro lado, ¿qué pasa cuando a un funcionario que está usando el DNI electrónico, como marca la política electrónica y de certificados, hay que suspenderle o revocarle el certificado? ¿Qué pasa? ¿Se le suspende el DNI? No, por Dios. No tiene ningún sentido. Yo coincido en que efectivamente el DNI hay que darle cancha. Otro día decía Fernando de Pablo, director general de modernización de la administración electrónica, decía el 90 y tanto % de los procedimientos administrativos de los ciudadanos ya es accesible mediante DNI electrónico. Yo digo, sí, pero eso, y él lo sabe muy bien, no es suficiente, porque no se usa. Si es que no se usa, se usa poquísimo. ¿Cuántas veces se usa al año? Poquísimas veces. Mire, no pretendamos decir, para que se use más, que lo usen los funcionarios. No, mire, esta no es la solución. Démosle a los ciudadanos mecanismos para usarlos, que sea fácil, que sea intuitivo, que no haya que quebrarse la cabeza. Yo he visto montones de gente, y seguramente vosotros también, que al final tiran el DNI electrónico, el lector y la madre que lo parió, porque no hay cristiano que se entere con aquello, y es verdad. O sea, el procedimiento de usabilidad del DNI electrónico está lejos de ser el idóneo. Pero lo será, a mí no me cabe ninguna duda que lo será. Pero eso no justifica lo otro. Y voy muy deprisa y estoy terminando ya, porque aquí voy detallando un poco más los aspectos de las tres interoperabilidades, organizativa, semántica. Sigo el tema de la firma electrónica, me parece de lo más importante, de lo más significativo. Respecto de la recuperación y conservación de los documentos, sé que ayer o anteayer, ¿verdad?, tuvisteis también temas de documento electrónico y de expediente electrónico, y ahí tenéis lo que a tal sentido señala el artículo 21 respecto a la clasificación y la creación de repositorios electrónicos equivalentes. Cuando digo equivalentes, digo también equivalentes desde el punto de vista jurídico con los convencionales. La seguridad de los documentos, muy importante. Para eso está también, obviamente, el Esquema Nacional de Seguridad, y ahí, como veis, pues aparecen las dimensiones que vienen de nuestro sistema de métrica. El formato de los documentos. Ahí tenéis pero es una lista pequeña, ¿no? Esta lista podríamos extenderla casi hasta el infinito, ¿no? Evidentemente, tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones respecto del uso de estos mecanismos. Otro tema extraordinariamente importante es la transición. El ideal es que los documentos electrónicos, los que forman parte del expediente electrónico, nacen en formato electrónico
Y lo ideal, y así será en el futuro, es que vivan en formato electrónico y mueran, se archiven en formato electrónico, ¿no? ¿Qué pasa, sin embargo, con aquellos documentos electrónicos o con aquellos documentos que han nacido en papel y que, por las circunstancias del procedimiento, tienen que subirse al flujo electrónico? Bueno, el artículo 24 señala la digitalización de documentos en papel. Sobre esto ha habido legislación previa. Ahí menciono alguna que me parece especialmente importante porque señaló un hito, a mi juicio bien hecho, sobre la digitalización certificada de facturas, documentos sustitutivos y documentos de la agencia tributaria. La agencia tributaria, desde sus orígenes, lo ha venido haciendo muy bien en materia de administración electrónica, ¿no? Muy bien. Y aquí tenía un procedimiento que fue uno de los primeros que salieron en este sentido, ¿no? En este caso solamente aplicable a facturas y este tipo de cuestiones, de manera que una factura en papel podía ser digitalizada usando un software homologado, de modo que la imagen obtenida, una serie de cuestiones adicionales en las que no voy a entrar ahora, tenía la misma eficacia jurídica que la factura original de papel, tanta, la misma, que podíamos permitirnos el lujo de destruir el original de papel y asumir legalmente que la imagen obtenida tenía la misma eficacia jurídica. Lo que se pretende aquí es algo parecido, es decir, cuando los documentos están en papel porque el ciudadano los aporta en papel o porque en algunos casos las administraciones pueden generar algo en papel, que desde luego no sería lo deseable, pero que en algún caso sucede así, ¿cómo podemos hacer esos mecanismos para transformar ese documento en papel en un documento electrónico? Y esto sí, esto es lo verdaderamente importante, sin que pierda su eficacia jurídica. Y sobre esto tenemos que ser muy rigurosos hablando, ¿no? Hay un documento en papel que tiene una eficacia jurídica que le confiere la ley a ese documento en papel, y no debemos pensar, no debemos pretender que la mera digitalización, que pasar ese documento por un escáner, obtenga una imagen que tiene la misma eficacia jurídica. Como sabéis muy bien, eso está muy lejos de ser. Lo que sí es cierto, lo que no es menos cierto, es que, sin embargo, si somos capaces de arbitrar los mecanismos necesarios para transformar adecuadamente ese documento en papel a un documento electrónico con las garantías de integridad, autenticidad, etcétera, y hacemos que por ley ese documento electrónico final tenga la misma eficacia, entonces sí, es así. Pero eso es lo que pretende esta regulación, este artículo en concreto, y lo que pretende, asimismo, otra de las normas técnicas que desarrollan este. Es un tema extraordinariamente importante, extraordinariamente significativo, porque el papel, oye, todavía sigue estando ahí, no hay duda. Bueno, voy muy rápido. Ahí tenéis el catálogo de normas técnicas de interoperabilidad. Las que están subrayadas son las que los borradores, como sabéis, ya han aparecido, son 7, las que no están subrayadas no, y ya está. Respecto, finalmente, bueno, el tema de formación es muy importante. Respecto a la implicación de otros organismos, la ley, el Real Decreto menciona expresamente dos, este Real Decreto, CENATIC e INTECO, que acabo de ver llegar a Marcos, que le tengo ahí al fondo, representante de INTECO, quien nos dará una buena lección sobre esto. Y el Real Decreto termina con un glosario. Obviamente no podía ser de otra manera si lo que pretendemos es comunicarlos de manera adecuada. La dimensión europea de la interoperabilidad está ahí, es decir, la interoperabilidad no es algo que nace en España, nace en Europa, y la idea es que se extienda, que seamos interoperables con el resto de Europa. Las referencias obligadas son las normas que conocéis muy bien, ¿verdad? Desde la Ley 11, por supuesto, pasando por las normas técnicas. Están todavía ahí difusas las que no han aparecido. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Primero, lo que ya sabemos, ¿no? Cumplir los esquemas es obligatorio, no hay excusa. Y lo que hay que hacer es, en concreto, para el Esquema Nacional de Interoperabilidad, hacer el plan de adecuación, que es obligatorio, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. De hecho, ya estamos fuera de plazo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y bueno, ya está. Usando ¿cómo? Pues la metodología más adecuada. Yo ahí diría, mirad, en el fondo, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Lo que hay que hacer es esto. Tenemos que ser capaces de decir qué es lo que vamos a hacer, cómo hacerlo, cuándo hay que hacerlo, quién lo va a hacer, en
diseño y la implantación, el mantenimiento y el coste. Y yo añado también los beneficios esperados de su implantación. Todo eso hay que conseguirlo usando, repito, la metodología adecuada. Nosotros, yo en concreto, la he venido utilizando, dividiendo todo esto en áreas de interoperabilidad, las áreas en objetivos, muy similares a los que es la seguridad de la que ahora nos hablará Marco, ¿no? Controles de seguridad. Y al final de cuentas, lo que tenemos es un checklist. En mi caso, en el caso de la metodología que yo propuse y que he propuesto al Ministerio de Política Territorial, son 80 y tantos puntos de control, cuyo acometimiento es razonablemente fácil por parte de las administraciones públicas. Tienes el checklist y vas mirando cómo estás en cada uno de los puntos. ¿Que cumples? Perfecto, cumplo. ¿Que no cumples? Pinchas ahí y a continuación te detalla qué es lo que tienes que hacer. Y mira esto, ponlo en un cronograma y estima el coste. Y a partir de ahí van saliendo las cosas razonablemente bien. Y lo bueno que tiene esto es que a mí me ha pasado en alguna experiencia previa, ¿no? Es que tenemos una visión de futuro, a menos a 3 años vista, de lo que tenemos que hacer en esos 3 años, con unos costes razonables, a euros constantes, naturalmente de 2011, pero que podemos razonablemente redistribuir, hombre, no digo a nuestra exclusiva conveniencia, porque tenemos relación con los demás, pero sí con una racionalidad importante. Si sabemos lo que tenemos que hacer durante 3 años, podemos tener un cierto margen de maniobra. Y por supuesto, y con esto ya termino, no es posible, y yo esto no me canso de repetir, no es posible ni acometer el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ni el Esquema Nacional de Inseguridad sin la formación, sin la concienciación y sin la formación adecuada de nosotros, los responsables públicos. Por eso yo hago un llamamiento a que ahondéis y profundicéis todo lo invertido en formación en estos temas, os lo puedo garantizar, es beneficio y rapidez. Y nada más. Si alguno tiene alguna duda, estaré encantado de atenderos en ese correo electrónico. Y nada más. Muchas gracias.